En este cuarto vídeo vamos a hablar de Express.js, un framework de desarrollo web para Node. Este framework fue inspirado por Sinatra, otro framework del lenguaje de programación Ruby que hace del minimalismo su filosofía. Express.js únicamente soporta características básicas por defecto. Si queremos acceder a características más avanzadas, podremos usar los módulos de Node, instalándolos mediante npm, por ejemplo, o middleware de Express. Toda la funcionalidad de Node no se oculta, sino que sigue siendo accesible desde nuestras aplicaciones Express. Los orígenes de Express son los siguientes. Fue creado por T.J. Holowaychuk en junio de 2009, es decir, muy poco después de que Node.js fuera lanzado. Está construido sobre la API de servidor web de Node, es decir, sobre HTTP. Sencha Labs inicia Connect en junio de 2010, que es otro framework, que se inspira en otro framework de Ruby llamado Rack. Connect incorpora un sistema de middleware muy interesante. Para la versión 1 de Express, este se reescribe para construirse encima de Connect y aprovechar las funcionalidades, por ejemplo, las de middleware. Así que quedaría HTTP, Connect y Express por encima de todo. ¿Cómo se procesa una petición HTTP en Express? Pues vamos a recibir por aquí las peticiones HTTP y entran a la pila de middleware de Express. En esta pila vamos a ir registrando los middleware en los que estamos interesados en el orden en el que queremos que se vayan ejecutando. En primer lugar aquí, por ejemplo, tenemos Logger, que se suele usar para el desarrollo y lo que va a hacer es que nos va imprimiendo por terminal las peticiones que va recibiendo Express. El siguiente middleware al que pasaría nuestra petición sería Body Parser, que lo que hace es, cuando se hace una petición HTTP POST, que en su cuerpo hay, por ejemplo, los datos de un formulario, pues lo que hace es extraer esos datos y exponerlos al resto de middlewares. El siguiente sería Cookie Parser, que lo que hace es lo mismo pero con las cookies. El siguiente sería Session, que tiene que estar después del Cookie Parser porque lo que hace es coger la cookie que ha extraído Cookie Parser, la cookie de sesión, y recuperar del almacén de sesiones la sesión de ese usuario y exponer todos los datos de sesión a los resto de middleware que vienen después. Y por último tenemos los middleware de ruta, que lo que vamos a hacer es ir definiendo rutas y las funciones que queremos que manipulen las peticiones a esa ruta. Por lo tanto, finalmente esas funciones nos devolverán la respuesta HTTP. Ya conocemos la teoría, ahora vamos a ver cómo funciona todo esto en código. En primer lugar, vamos a requerir Express como siempre, por lo tanto lo instalaremos mediante npm install y en Express vamos a tener este framework. Instanciamos Express en la variable app, siempre se suele llamar de este modo, y mediante el método set vamos a poder establecer propiedades. Por ejemplo, estamos aquí estableciendo que el motor de vistas que queremos que use Express va a ser Jade. En entregas posteriores de este curso veremos en qué consiste Jade y cómo utilizarlo. La siguiente propiedad que vamos a establecer es el directorio de vistas, que va a estar en /vistas. Con app.use vamos a ir registrando cada uno de los middleware en el orden que nos interese. Pues aquí, en primer lugar, lo que estamos haciendo es express.static, es un middleware que incorpora por defecto a Express y lo que nos hace es exponer un directorio como directorio de contenido estático. Vamos a tener que nuestro directorio de contenido estático va a ser public.
el siguiente middleware que vamos a registrar va a ser el logger, el siguiente va a ser el cookie parser, el siguiente va a ser el gestor de sesiones. Le pasamos un secreto con el que se firmará la cookie de sesión para que un usuario en el lado del cliente no pueda modificar esa cookie y si lo hace, esta quede invalidada. Y el siguiente middleware que vamos a registrar va a ser body parser, recordemos, para parsear los datos de la petición post. Y aquí lo que vamos a hacer es un middleware personalizado. ¿Cómo se hace un middleware personalizado? Pues simplemente es una función que tiene tres parámetros: la petición, la respuesta y un callback al que llamar una vez que hayamos terminado nuestro procesamiento. Este middleware es muy sencillo. Lo que hace es coger los datos de sesión que están expuestos en el cuerpo en el objeto de la petición y los pone en un sitio desde el que sea accesible a las vistas cuando están siendo renderizadas, porque estos datos en la petición no son accesibles al renderizador de vistas. Hemos terminado, llamamos a siguiente. Y siguiente sería empezar a comprobar las rutas que estamos definiendo. ¿Cómo se definen las rutas? Pues si queremos definir una ruta get, ponemos app.get. Aquí definimos que es la ruta raíz. Y le pasamos un callback al que llamar cuando se produzca un acierto aquí. Igualmente, petición, respuesta y siguiente. Aquí estamos haciendo estamos utilizando Mongoose para recuperar 15 noticias. Una vez que hemos recuperado esas 15 noticias, lo renderizaremos la portada.jade, que sería la plantilla, la renderizamos pasándole un objeto con las últimas noticias. Nosotros en nuestra aplicación Mint no vamos a usarlo de esta forma, no vamos a usar res.render para renderizar una plantilla y devolverla al S, sino que vamos a hacer res.json, que es enviar un objeto JSON a Angular, que veremos a continuación. Aquí finalmente vamos a registrar el middleware que gestiona los errores 404. Es decir, si no se ha cumplido ninguna ruta, si la petición no es gestionada por ninguna de las rutas anteriores, se produce un error 404. Si lo que se ha producido es un error interno del sistema, del servidor, esto se hace de esta manera. El middleware va a recibir una función especial que va a tener 4 parámetros: error, el error que se ha producido, petición, respuesta y siguiente. Y enviamos aquí, por ejemplo, el que se ha producido en error 500. Finalmente ponemos al servidor a escuchar en el puerto 3000.